Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de psicólogos/psiquiatras de Reddit. ¿Cuál fue el caso más interesante que habéis visto u oído? La vecina te cuenta. Historia 1. Estuve en un hospital psiquiátrico durante la Navidad. Me ingresaron de forma involuntaria, así que no tenía nada extra conmigo. Tenía que pedir un pañal cada vez que lo necesitaba, y no siempre me daban una bolsa de papel para desecharlo. Era una unidad para personas con ideación suicida, así que básicamente no podíamos tener basureros ni casi nada. Fue muy vergonzoso. Tuve algunos accidentes por la noche y me daba tanta vergüenza contarle a alguien que simplemente me escondía. Una mañana, como no quería ir a desayunar, me amenazaron con encerrarme fuera de mi habitación durante 16 horas, no poder entrar a tu cuarto en todo ese tiempo, así que tuve que decirle a alguien. Las enfermeras no fueron muy amables, solo una lo fue. Una de ellas me dijo simplemente que me sentara un rato en el inodoro Calavera y una noche, hablando fuerte en la estación de enfermería, dijo que existían medicamentos para la incontinencia y los accidentes. Así que seguro otras personas también se enteraron. Tampoco eran nada discretos. Gritaban mi nombre para que fuera a la estación de enfermería y luego me entregaban 2 pañales, así sin más, sin bolsa ni nada para disimular lo que era. Historia 2. Soy psiquiatra, y aunque no estoy seguro de que se entiende exactamente por perturbador, puedo compartir un caso que, por su naturaleza, siempre me ha marcado profundamente. Por respeto a la confidencialidad y a quienes puedan leer esto, compartiré una versión simplificada. Una mujer joven fue referida a consulta. Estaba casada con un profesor de universidad, ambos venían de un país del llamado Tercer Mundo. Su matrimonio, como dicta la costumbre en su lugar de origen, había sido arreglado por sus familias. Después de 5 años de casados, el matrimonio seguía sin consumarse. Ella no tenía hijos y sufría de ansiedad severa, depresión profunda e ideas suicidas. Pronto descubrimos la causa de fondo. Su esposo era un homosexual pasivo que, desde la adolescencia, había mantenido una relación secreta con el hermano mayor de ella. Cuando la mujer alcanzó la edad para casarse, su propio hermano la obligó a aceptar una unión con su pareja sexual, con el fin de reforzar y formalizar ese lazo bajo la apariencia de un matrimonio aceptado socialmente. Era una especie de alianza entre ambos hombres, sellada a costa de la vida y libertad emocional de ella. En la cultura de donde venía, pedir el divorcio era no solo impensable, sino peligroso, hacerlo podría significar su muerte por honor. Vivía atrapada en una relación basada en el desprecio, la humillación y el abuso, forzada por la presión social y familiar. Su esposo incluso llevaba a otros hombres a casa y mantenía relaciones sexuales con ellos mientras ella estaba allí, todo bajo la fachada de un matrimonio tradicional. Ella era una persona mentalmente sana viviendo una vida absolutamente insana, sin escapatoria visible. Le propuse algunas medidas de protección y apoyo emocional. La última vez que supe de ella, había reunido el valor necesario para pedir el divorcio. Historia 3. Uno de los casos más desconcertantes que he tenido, y que todavía me persigue años después, ocurrió cuando estaba en la universidad, haciendo prácticas en una clínica gratuita para personas sin hogar. Durante ese tiempo, comencé a atender a un hombre que acababa de salir de prisión tras cumplir una condena de 13 años por delitos relacionados con drogas. Poco después de su ingreso en prisión, su madre falleció y no pudo asistir al funeral. Con el paso de los años también murieron su padre y su única hermana. Cargaba con una culpa inmensa, especialmente por la muerte de su madre. Nuestro trabajo inicial se centró en esa culpa, usando herramientas de terapia cognitivo-conductual. Poco a poco, empezó a mejorar. Comenzó a asistir a una iglesia, donde conoció a una mujer que le alquiló una habitación en su casa. Consiguió ayuda alimentaria, empezó a cocinar por sí mismo, incluso conoció a otra mujer con la que empezó a salir. Encontró trabajo en un aserradero, haciendo entregas. Recuerdo claramente el día en que me entregó una tarjeta de presentación del aserradero. Escribió su nombre al reverso y me dijo, si algún día tienes un cliente que sea responsable, dale esta tarjeta y dile que me mencione. Yo le consigo trabajo.
Un par de semanas después, dejó de asistir a las sesiones. Tiempo después, le entregué la tarjeta a un cliente que también estaba haciendo avances importantes y que buscaba empleo. A la semana siguiente, regresó y me dijo que había llamado, pero que en la empresa no conocían a nadie con ese nombre. Intrigado, decidí buscar información sobre él. No encontré nada. Ni registros del aserradero, ni del empleo, ni siquiera su supuesto historial penal. Hasta el día de hoy, no tengo idea si algo de lo que me contó fue real. Todo el progreso que parecía tan tangible, la historia tan coherente, las emociones tan vívidas, ¿eran verdad o fue todo una ilusión cuidadosamente construida? Me pregunto si su intención fue engañarme, o si simplemente necesitaba, desesperadamente, vivir aunque fuera en palabras, la vida que nunca tuvo. Historia 4. No soy psicóloga, soy trabajadora social. Pasé 2 años con una familia como su trabajadora de apoyo. Desde el principio, sospeché que se trataba de un caso de síndrome de Munchausen por poder. Los niños estaban constantemente enfermos. El problema era que nadie me creía, o mejor dicho, nadie podía hacer nada al respecto, porque todas las enfermedades estaban diagnosticadas por médicos. La madre iba al médico constantemente, así que, desde una perspectiva de protección infantil, era difícil encontrar pruebas claras de negligencia que permitieran iniciar una investigación formal o una evaluación psiquiátrica obligatoria. Lo más revelador era su actitud. Ella vivía para contarme que sus hijos estaban enfermos. Tenía una expresión extraña, una especie de sonrisa torcida o mueca satisfecha, cada vez que me decía que los doctores le habían confirmado que su hijo sufría de lo que fuera. Siempre me dejaba con una sensación incómoda. Mirando atrás, me doy cuenta de que tuve que ver a 3 niños sufrir una cantidad enorme de intervenciones médicas, muchas de las cuales eran totalmente innecesarias. Antes mencioné que todo estaba diagnosticado por médicos, y es cierto. Pero eso era porque los niños llegaban a consulta con síntomas aparentes, cosas que ella sabía cómo manipular. Es decir, lograba generar síntomas o persuadir al médico de que existían, y con eso ya era suficiente para que se registraran como diagnósticos reales. Todo estalló cuando su último hijo nació prematuramente y se quedó un tiempo en el hospital. 1 mes, como mucho. Era un bebé pequeño, sí, pero completamente sano al momento del alta. Sin embargo, apenas una semana después, la madre volvió al hospital alegando que el bebé tenía problemas respiratorios y alergias, igual que uno de sus hermanos mayores. Eso provocó un reporte de preocupación. Finalmente se inició una investigación y se entrevistó al hijo mayor, de 6 años, que tenía TDA y un impedimento del habla. Le hicieron las preguntas adecuadas, y eso fue suficiente para que los niños fueran retirados del hogar y puestos al cuidado de un familiar. A partir de ahí, fue revelador, los niños pasaron de tener visitas médicas semanales a casi ninguna. El niño que supuestamente era alérgico al maní y los lácteos, no lo era. El bebé nunca volvió a presentar problemas respiratorios. Fue impactante ver cómo todo desaparecía una vez que salían de su entorno. Esto realmente es un territorio desconocido. En mi trabajo, uno necesita probar negligencia o abuso antes de poder actuar. Pero ¿cómo haces eso cuando una madre lleva a sus hijos al médico, al hospital, una y otra vez? Presenta a sus hijos, cuenta una historia, y el médico de turno, sin conocer el historial completo, solo puede confiar en lo que la madre le dice. Porque, claro, ¿por qué mentiría una madre sobre la salud de sus hijos, verdad? Historia 5. No soy psiquiatra, pero tengo experiencia relevante. Mi madre fue una estudiante brillante, se graduó como la mejor de su clase y trabajó como terapeuta respiratoria. Siempre fue excepcionalmente inteligente. Pero a los 35 años comenzó a beber y lo hizo de forma severa durante los siguientes 10 años. Durante ese tiempo, desarrolló el síndrome de Wernicke-Korsakoff, también conocido como cerebro húmedo o wet brain. La forma en que se manifestaba era, honestamente, como si estuviera poseída. Podía pasar días sin comer. A veces la encontraba arrastrándose por la cocina en 4 patas, abriendo todos los gabinetes en busca de cualquier cosa comestible. Otras veces, se despertaba de un sueño profundo,
corría a mi habitación con una emoción desbordante y gritaba cosas como «Feliz Día de la Madre» o «Feliz cumpleaños», aunque no era ninguna de esas fechas. Su sueño era completamente errático. Toda su personalidad cambió. Perdió recuerdos. Se volvió extremadamente egoísta, pero de una forma infantil, como si se hubiera quedado estancada emocionalmente. Tenía episodios que parecían durar todo el día. Decía que no podía distinguir si lo que estaba viviendo era real o no. Tuvo que dejar la terapia porque no recordaba absolutamente nada de las sesiones anteriores y eso la volvió paranoica. Empezó a pensar que la gente le estaba mintiendo o que le estaban plantando recuerdos falsos. Esa enfermedad me arrebató a mi madre. Un año antes de su muerte, ya había aceptado que la persona que yo conocía no iba a volver. Recuerdo un momento en particular, me miró con una expresión completamente vacía, llorando, y me dijo: «Ni siquiera tengo un color favorito». Para entonces, se había convertido en una cáscara de quien una vez amé. Historia 6. Por obvias razones no puedo dar muchos detalles y cambié algunas cositas menores para que no se pueda identificar a las pacientes. Pero necesito sacarme esto del pecho. La escuela de medicina no te prepara para las cosas que vas a ver en la vida real. Caso 1. Miranda era una niña caucásica de 5 años y 4 meses, sin antecedentes psiquiátricos. En ese entonces, yo trabajaba haciendo consultas en el hospital. La habían ingresado a pediatría unos días antes por una actividad tipo convulsiva, y el equipo médico que la atendía me pidió valoración por conducta extraña. Nunca sabes con qué te vas a encontrar con una consulta tan vaga como esa, y normalmente trato de obtener más detalles, pero el residente que pidió la interconsulta tenía un tono de voz que expresaba terror y urgencia. Así que decidí ir a verla yo mismo. Miranda era pequeña para su edad, delgada y de aspecto frágil, con piel blanca lechosa y cabello largo y oscuro. Cuando entré a la habitación, estaba acostada en la cama viendo dibujos animados, con una expresión vacía en el rostro. La mamá estaba sentada en una silla en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada perdida. Cuando me vio, se levantó de un salto y se acercó rápidamente. «Por favor, no haga ruidos fuertes, doctor, a ella no le gusta», dijo con voz baja. Me presenté y empecé a tomar la historia. Según la madre, Miranda había sido una niña normal, habladora, hasta hace 2 semanas, después de visitar a su padre en otro estado. La mamá notó enseguida que se comportaba diferente, estaba callada, hablaba muy poco y nunca sonreía. Cuando llamó al padre para preguntarle si había pasado algo, él dijo que nada fuera de lo normal. La noche anterior al ingreso hospitalario, la madre contó que bajó a la cocina alrededor de las 2 de la mañana a buscar un vaso de agua. Encendió la luz y Miranda estaba parada frente a la heladera. La mamá gritó del susto y Miranda giró bruscamente la cabeza hacia ella y dijo, con una voz grave: «Cállate». Luego volvió a mirar la heladera. La madre se quedó sin habla. Después de un momento, se acercó y la llevó suavemente a su habitación. Pensó que tal vez estaba sonámbula. Me dijo. Nunca había escuchado esa voz salir de ella. No sonaba para nada a mi hija. Era grave, casi como un hombre adulto tratando de imitar a una niña. La noche siguiente, no pudo dormir. Seguía escuchando esa voz resonando en su cabeza. Decidió levantarse a ver si Miranda estaba en la cama. La puerta estaba entreabierta y por la rendija de luz del pasillo pudo ver un cuerpo en el suelo. Alarmada, encendió la luz y gritó al ver a Miranda en el suelo, con la espalda completamente arqueada, la cara boca abajo, contorsionada y congelada como si la hubieran pillado en medio de un grito, aunque estaba callada. Entonces volvió la voz, grave y masculina. «Cállate, puta». La madre lloraba y temblaba mientras contaba la historia. No tenía idea de dónde Miranda podría haber aprendido ese lenguaje. Nunca antes había dicho algo así. Normalmente era una niña educada y alegre. La llevó directamente a emergencias después de este incidente. La ingresaron para un monitoreo de EEG a largo plazo, para evaluar si tenía convulsiones. Hasta ese momento, todo era normal.
Para quien no lo sepa, un EEG de este tipo implica colocar electrodos en el cuero cabelludo y monitorear al paciente las 24 horas con cámaras de video, buscando episodios convulsivos. Pero aparentemente, este proceso no había ido bien. El residente me mostró algunos clips de video de la semana. Normalmente ocurría entre las 2 y 3 de la madrugada. Miranda se levantaba de la cama, se acostaba en el suelo y arqueaba la espalda. Una enfermera entraba e intentaba llevarla de regreso a la cama. Si ocurría algún ruido fuerte, Miranda gritaba con esa voz profunda, sobrenatural, maldecía y llamaba a la enfermera con insultos como puta, bestia y zorra. Era desconcertante escuchar a una niña tan pequeña y aparentemente dulce decir cosas tan viles, y con esa voz. El EEG no mostraba actividad convulsiva. Sus signos vitales eran estables. Los análisis de laboratorio también estaban normales. Hablé con Miranda un rato. Tenía una voz suave y respondió a mis preguntas con un tono plano e inexpresivo. Sus ojos estaban vacíos, como los ojos de un veterano atrapado en un flashback de estrés postraumático. Te miraban, pero parecían ver más allá de ti, a través de ti, como si su mente estuviera en otro lugar. Decidí hacer un pequeño experimento. Mientras hablábamos, subí lentamente el volumen de la televisión. Una vez que fue más alto que nuestra conversación, Miranda se detuvo en seco, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Me quedé congelado. He visto muchas cosas en este trabajo, personas en episodios psicóticos violentos, personas embadurnándose con sus heces, autolesiones graves, gritos, escupitajos, golpes. Pero algo en esa mirada me dio un miedo profundo. Bajé el volumen. Ella apartó la mirada y terminó de responder la pregunta. Sentí pena por la madre. Era como si un día tuviera una hija dulce y normal, y al siguiente, ya no. Era muy inusual. No sabíamos qué pasaba ni cómo ayudar. Le recomendé terapia. Nunca más volví a verlas, pero pienso en Miranda a menudo. Edición, solo para aclarar, el abuso o trauma eran una de las principales hipótesis en este caso, pero no encontramos nada durante la hospitalización. Los servicios sociales intervinieron, pero no sé si descubrieron algo. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.